un podcast de Cooperativa. En los pasillos de una clínica psiquiátrica, un hombre camina escoltado por 2 guardias. Lleva las manos esposadas y mastica tabaco sin cesar. Arrastrando los grilletes que contienen sus pasos, entra en una sala de blanco, en un hospital a 200 kilómetros de Estocolmo. Es 1992. Sture Bergwall, adicto, lleva 2 años encerrado. Lo detuvieron tras asaltar un banco bajo los efectos de la abstinencia. Pero ese día, en esa sala, le contará a un psiquiatra una historia que impactará a Europa y que cambiará las vidas de decenas de personas en distintos países. Bergwall confesará los crímenes que ha llevado adelante a lo largo de casi 30 años. Sus relatos son fríos y espantosos, pero son solo el inicio de una historia que terminará de contarse 16 años más tarde, la de uno de los peores asesinos en serie de toda Europa. Soy Patricio Chacuri y esto es Relatos Policiales. Hoy, las fantasías del Hannibal Lecter europeo. These are the eyes of a monster. A killer so depraved, he readily confessed to 30 murders. Sexually For assaulting almost 2 men, decades, Thomas Quick was known as Sweden's worst serial killer. Quick was convicted of 8 murders and admitted to killing more than 20 others. Alldeles förfärligt att någonting sånt här har kunnat hända. Which part is your responsibility? Which part is someone else's responsibility? Es 1990. Son las 5 de la mañana con 45 minutos en Falun, una localidad al centro de Suecia, a unas 2 horas y media de Estocolmo. Sture Bergwall, de 40 años, se reúne con Patrick, un joven de 18, del que luego se confesará enamorado. La dupla se prepara para robar un banco. Necesitan dinero para comprar drogas. Poco antes de las 6 de esa mañana llegan a una casa en las afueras de la ciudad. Se esconden tras máscaras del viejo pascuero, armados con una pistola y un cuchillo. Amenazan al director del banco local, a su esposa y su hijo de 10 años. Los encierran en un dormitorio. Según los testimonios policiales, Bergwall está fuera de sí. Grita, escupe tabaco, patea los muebles, con el cuchillo raja el colchón de la cama y las paredes. Descontrolado, se quedará en la casa con la mujer y el niño como rehenes. Su socio, a punta de pistola, se llevará al director del banco para concretar el robo. Pero el asalto es frustrado por la policía, que los detiene a ambos. Bergwall nació en 1950. Se crió con 6 hermanos en la ciudad de Korsnäs, a pocos kilómetros de la casa, donde lo detuvieron por el frustrado robo al banco. Es parte de una devota familia cristiana pentecostal, que no acepta su orientación sexual. Consume alcohol y drogas, anfetaminas. Tiene un historial de violencia y maltratos. Tras su detención en 1990, esquivó la prisión y fue trasladado en cambio a una clínica psiquiátrica de alta seguridad. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks... Son tiempos de cambio en Europa y el mundo. A pocos kilómetros de Suecia, el bloque soviético se desmorona. Desde Estados Unidos, el sonido y la cultura del grunge, con sus letras apáticas y desencantadas, empieza a desplazar el reinado del pop. A una década del nuevo siglo, la Organización Mundial de la Salud finalmente elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades. Bergwall logra cambiar la prisión por el hospital debido a los efectos de la abstinencia y, según dice, la necesidad de entender su propia identidad sexual.
Los altos muros de la clínica Sater terminan en filosos alambres de púas. Cámaras de seguridad monitorean el exterior de los muros de cemento. El edificio fue construido en 1912. Es una casona antigua que se levanta en un paisaje de bosques. Las ventanas son estrechas y el óxido de los barrotes deja marcas oscuras en la nieve que cae en invierno. Varias puertas de seguridad resguardan el ingreso. Quienes entran deben llevar consigo un botón de pánico, por si algún paciente se descontrola. No es extraño. En la clínica Sater se lleva adelante un proyecto especial. Un grupo de psiquiatras y psicoterapeutas trabaja para entender el funcionamiento de lo que conocemos como una mente criminal. Parte de sus indagaciones se basan en los primeros trabajos de Sigmund Freud, que estudió a poca distancia del lugar, en Viena. Busca explicar las conductas criminales, entre otros elementos, en la exploración de las memorias reprimidas de sus pacientes. Las primeras sesiones del detenido Bergwall no tienen ningún elemento extraordinario. El asaltante y secuestrador cree estar aburriendo al equipo terapéutico. Entonces empieza a inventar historias. Luego dirá que intentaba atraer la atención de los médicos, saciar su ego, sentirse alguien. Pero entre las mentiras del detenido comienzan a surgir algunos relatos escalofriantes. Más estremecedor, algunas de las historias que cuenta coinciden con datos reales. En 1992, tras 2 años de encierro, Bergwall empieza a confesar asesinatos. Sus relatos son brutales. El equipo médico alerta a la policía. Como en una serie de ficción, se desata una frenética investigación para intentar distinguir entre mito y realidad. Se cotejan datos, se buscan testimonios, crónicas. Varios de los escabrosos relatos de Bergwall coinciden con desapariciones nunca resueltas. Hay mujeres, niños y hombres entre las víctimas de los crímenes que describe Bergwall. El foco de las investigaciones cruza las fronteras suecas. Coinciden con casos no resueltos en Noruega y Finlandia. En total, se identificaron 39 asesinatos cometidos a lo largo de 3 décadas, todos a manos de un hombre detenido por intentar robar un banco. These are the eyes of a monster, a killer so depraved he readily confessed. Estos son los ojos de un monstruo, un asesino tan perverso que ya ha confesado más de 30 asesinatos. His newly adopted name, Thomas Quick, synonymous with evil. Fiel, domingo 3 de julio 1988. En esta pequeña localidad noruega, a mitad del breve verano nórdico, los niños juegan en las calles. Teresa es una de ellas. Tiene 9 años. La última persona en verla fue la vendedora del kiosco donde compró un helado y caramelos. Según la declaración de la vendedora, la niña aportaba una cantidad de dinero inusual ese día. La última vez que la vio fue unos minutos después, cuando salió del kiosco a fumar. Caminaba sola, bajo la lluvia, bajo un puente, en un lugar que los más pequeños llamaban el Camino del Miedo. Allí, su rastro desapareció. Ocho años más tarde, el caso reaparecía en los testimonios de Bergwall en el psiquiátrico. Bergwall confesó el crimen de Teresa. Los detalles que se conocieron horrorizaron a la opinión pública. El mismo patrón de violencia y barbarie se repetiría en sus siguientes confesiones, una serie de delitos que comenzaron cuando el hombre tenía 14 años. En el caso de mi hijo, que desapareció en 1980, dijo que había ocultado el cadáver, incluso que se había comido partes del cuerpo, dijo toda clase de cosas horribles. Un escalofrío recorría a la opinión pública que seguía las investigaciones en los noticiarios locales. Pese a la brutalidad de los delitos que describía, Bergwall había conseguido vivir en total impunidad durante décadas.
Sus confesiones llegaban demasiado tarde para encontrar evidencia de sus delitos. Los rastreos, las reconstrucciones y la búsqueda de información no llegaron a dar con más hallazgos que algunos pequeños restos óseos. Un fragmento de hueso encontrado en el lago donde, según Bergwall, ocultó el cadáver de Teresa, la niña desaparecida, en 1988. Por casi 2 décadas, Thomas Quick fue conocido como el peor asesino serial en la historia de Suecia. Quick fue encarcelado por 8 crímenes y confesó haber cometido al menos otros 20. Bergwall tomó el apodo de Thomas Quick, Thomas por el nombre de su primera víctima, Quick por el apellido de su madre, pero la prensa tenía otro nombre para él. Lo apodaron Hannibal Lecter. Seis tribunales distintos lo condenaron por 8 crímenes, entre ellos el de la niña desaparecida en Noruega. Suecia hablaba del peor asesino serial de su historia. La prensa, los equipos médicos, el sistema de justicia expresaban al menos el alivio de tener tras las rejas a un criminal tan peligroso como para haber asesinado a decenas de personas. No sabían entonces que todo era mentira, que todo era una macabra fantasía. For almost 2 decades, Thomas Quick was known as Sweden's worst serial killer. En el próximo episodio de Relatos Policiales, But it turns out he wasn't a serial killer, rather he was a serial liar. Para el periodista Hans Rastam, las piezas no calzaban. Inició su propia investigación. It turns out there were no physical evidence, no technical evidence, and really no indications that Stuart Bergwall was supposedly... La verdad quedó al descubierto en 2008, cuando los periodistas publicaron un reportaje documental. En él, Thomas Quick hizo la última y más espectacular de sus confesiones. Todo era mentira. Why did you start making these confessions? Först och främst så fick jag droger. ¿Cómo fue capaz de convencer a psiquiatras, policías, a los medios, a los fiscales? ¿Cómo le creyeron?